Días. Buenos días. ¿Cómo estamos? Bien. Qué bueno, qué bueno. Nos da mucho gusto estar aquí sirviendo a Cristo Jesús en esta clínica, en esta casa de vida, Verdades Bíblicas, Casa de Jesús, Iglesia Cristiana. Pues le damos buenos días, agradecemos a Dios esta oportunidad que nos permite estar aquí para presentar la palabra de Dios, las verdades bíblicas, lo que Dios nos da para que nosotros nos fortalezcamos en el Espíritu. Amén. Amén. Importante esto. Pues el día de ayer Dios me permitió estar por ahí visitar Iztapas y Guatanejo, una playita, y bueno, a Dios la gloria, porque bueno, pues también tenemos que pensar en distraernos un poco. Y estuvimos tocando un tema importante medio a la carrera, porque allí con el aire y todo eso, la Biblia se me hacía para un lado y para otro. Pero tocamos un tema acerca de la familia, que es importante porque pues la familia es el centro de la sociedad, ¿verdad? Si nosotros, queridos amigos, si nosotros tenemos familias en deterioro, familias en decadencia, familias rotas, familias quebradas, pues vamos a tener ¿qué? Sociedades quebradas también, en derrota, en agresión, pues con problemas. Y de ahí es como viene pues todas las artimañas del diablo, pues por decirlo así, siempre lo voy a tener que decir así. ¿Por qué? Porque el enemigo es el que, ¿a qué vino? A matar, hurtar y destruir. Exactamente. Y el diablo utiliza todo este tipo de situaciones para agredir a la gente, a la humanidad. La gente común no lo ve, porque esto es un tema espiritual. La gente común le vale gorro y bueno, se dedican a ser feliz, jijiji, jajaja, a su manera, a buscar los deseos de la carne y bla bla, pero no en la parte espiritual. La gente no busca eso. Entonces, si las familias están rotas, truncas, ¿verdad? Pues vamos a ver sociedades corrompidas en robo, en adulterio, en feminicidio, Delincuencia. en delincuencia, así es. Y es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Es bien importante, es lo que nosotros estamos viendo ahorita. Y lo que Dios quiere, queridos hermanos, lo que Dios quiere es que cambiemos nuestro proceso, en el caso suyo, que cambiemos nuestro proceso mental, que conozcamos a Dios. ¿Para qué? Para hacer su voluntad. Amén. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Y yo les digo de corazón que Dios los bendiga a todos. Que Dios los guarde, Dios los bendiga. Saludo por ahí a mis hermanos de la fe, los amigos que nos ven a través de las redes sociales. Que Dios los guarde. Ojalá pueda ser de bendición este sencillo tema, este mensaje, para que pues vayamos cambiando la mentalidad del hombre, del ser humano. Y si realmente quieren ser hijos de Dios, tenemos que cambiar nuestra condición. ¿Me explico? Ya no ser pecadores, sino ser hijos de Dios, obedientes a su palabra, para que Dios nos pueda bendecir. Entonces, el tema de hoy es la familia, y vamos a ver cómo se estructura una familia. Pero estamos hablando de una familia dependiente de Dios. ¿Me explico? Amén. Ese es el punto. Estamos hablando de una familia dependiente de Dios. Es decir, para que le pueda ir bien a una familia dependiente de Dios, tiene que llevar el proceso espiritual de Dios, el orden de Dios. ¿Me explico? Y eso lo vamos a ver, querido amigo. Primero, en lo que dice Génesis capítulo 2, versículo número 24, que dice así la escritura, dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Entonces estamos hablando del matrimonio ya. Dios une a la pareja, los bendice, a Adán y a Eva, y les da todos los rudimentos para que ellos sean felices, ¿verdad? Les da el huerto del Edén, ahí tienen suficiente comida para que sean felices. ¿Sí me explico? Les da todo para que sean felices. Y también lo que Dios quiere es que lo tomen a Él en serio, para que pues también dependan de Él, porque no los iba a dejar por allá y Dios por acá solito. No. Es una dependencia de Dios para
vamos a decirlo así, para tener ese Dios supremo, ese Dios glorioso, pero que sepamos que Dios está allí cuando nosotros tengamos necesidad de Él. ¿Me explico? No para que lo ignoremos. ¿Sí me explico? Ánimo, ánimo. ¿Por qué lo dice, hermano Rafa? Porque bueno, aquí viene la estructura, pero también aquí viene precisamente la situación rota en la familia. Porque Dios precisamente le dice a esta pareja, aquí tienen todo para que ustedes sean felices, pero, ahí está el pero solamente les voy a pedir una cosa, que no coman de este árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que ustedes coman, morirán. ahí está, ya ves, les dio esa orden, para que la tuvieran presente y no se alejaran. Entonces, bueno, llega el diablo, los tienta y estos pecan. ¿Y qué es lo que sucede con la pareja? Se aparta de Dios, se separa de la presencia de Dios y entra el pecado a la humanidad y por ende la muerte. Terrible. ¿Por qué? Porque esto lleva, cuando no estamos unidos en Dios a través de su palabra, esto va a ser propicio para matrimonios en el futuro que en derrota, en desastre. ¿Me explico? sí. Van a venir demonios, es el resultado del pecado. Matrimonios en desastre, fracasados, amén. Porque no están siguiendo el mandamiento, el lineamiento de Dios. No lo están haciendo. Y eso es lo que le tenemos, querido hermano, darle seriedad a esto. ¿Verdad? Lo quiero leer así también antes de entrar en el cuadro que tenemos en el pizarrón. La primera carta del libro a los Corintios, en el capítulo 7, dice así la Escritura, dice: en cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de la fornicación, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Que hagamos esto en orden, en respeto y disciplina. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, ¿ya ven? Y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene, oiga bien, no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Qué quiere decir esto, queridos amigos? Que yo en el acto sexual, en el matrimonio, porque la relación sexual es permitida en el matrimonio, no fuera del matrimonio. Esto ya vendría a ser pecado. Eso es todo, participen. Esto vendría a ser pecado, esto ya sería adulterio o fornicación, pero es pecado. Por eso debe de saber la mujer o el esposo como la esposa que se deben de cumplir de mutuo consentimiento. ¿Sí me explico? Sí. Es decir, si mi esposa tiene ganas, yo no me puedo negar, porque dijo aquí el apóstol Pablo que el cuerpo mío le pertenece a mi esposa para satisfacción de ella. ¿Sí me explico? Lo mismo, cuando yo tenga ganas, ella no se puede negar. Ella tiene que cumplir con ese acto sexual para satisfacer mi deseo sexual. ¿Sí me explico? Amén. Si no hacemos esto nosotros, si mi esposa se niega a tener esa relación sexual, lógicamente que va a llegar el momento en que el diablo puede tocar, puede atacar, y que precisamente yo pueda ver otra mujer. Y ahí entró ya el pecado, entró ya la fornicación. ¿Ya ven? Por eso los dos tienen la responsabilidad de esto delante de Dios. Y no ellos, el matrimonio, el esposo como la esposa, no pueden negarse. Así de sencillo. Tienen que cumplir, como lo dijo el apóstol Pablo. Tienen que cumplir.
su deber conyugal, tanto el esposo como la esposa. Y dice en el número 6, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don en Dios, uno la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen el don de continencia, cásense. ¿Qué dijo? Cásense. Aquí está diciendo, hermanos, que el hombre como la mujer deben de contraer matrimonio legal delante de Dios. No podemos vivir, hermano, unidos fuera de Dios en relaciones abiertas. Gracias, hermano, eso es todo. En relaciones abiertas. No, eso no está permitido por Dios. Ese tipo de relaciones abiertas van a tener problemas. O unión libre. O la unión libre, gracias. La unión libre está castigada por Dios, Señor. No entra dentro de la bendición de Dios la unión libre. Por eso el hombre se debe de casar con su esposa y obedecer este mandamiento y respetar el mandamiento de Dios. Aquí se hace dentro de la sociedad otro tipo de relación. Se casa la pareja, ¿verdad?, delante de los hombres, digámoslo así, el matrimonio civil. Pero el más importante es el matrimonio matrimonial delante de Dios. Y dice la Escritura que lo que Dios une, no la separará el hombre. No lo separa el hombre. Es como un ejemplo, como lo veíamos al principio, lo que leímos de Génesis. Lo que Dios une será una sola carne. Entonces es como yo junto dos hojas y las pego con resistor. A los 2 días las puedo separar. Usted puede separar esas 2 hojas. Se rompe. ¿Mande? Se rompe. Exactamente, se van a romper. Y eso es lo que va a pasar con la familia. Se va a romper. Y eso no es correcto, no es sano. Por eso debemos de saber, ¿verdad?, la estructura de Dios, la ordenanza de Dios, los mandamientos de Dios, para no fallar, y tenemos que respetar. Por eso los jóvenes deben de saber lo que hacen. Por ejemplo, voy a decir el paso 1, digamos, de los 15 a los 20 años, el joven debe de trabajar, de terminar una carrera, etcétera, madurar en esa área, no tener relaciones sexuales. ¿Me explico? De los 20 años a los 30 años, el joven o la joven debe de tener un trabajo, de fijarse más en capacitarse en todas las áreas de la vida. ¿Sí me explico? Sí, para una formación. Exactamente, eso es todo, varón. Una formación, tanto académica como en el trabajo y en la parte espiritual también, para cuando esté preparada, ahora sí, pueda llegar a la tercera base, que es contraer un matrimonio con responsabilidad. Ya ese joven o esa joven ya tiene un trabajo, ya ganan dinero, ya se prepararon espiritualmente para el matrimonio. ¿Sí me explico? Y ahí les va a ir bien porque ya se prepararon. Ya tienen una base. Exacto, pero no así, ¿sabes qué? No así las personas o los jóvenes que lo están haciendo fuera de Dios, porque le están haciendo más caso al diablo que a Dios. Por eso fracasan. Por eso tantos hijos fuera del matrimonio. Por eso fracasan los matrimonios, porque no tienen una estabilidad espiritual, una estructura espiritual. Es bien importante que lo llevemos bien a la parte espiritual bíblica. El apóstol Pablo menciona aquí, hermanos, regreso otra vez, dice el apóstol Pablo, yo quiero que sean como yo, porque él tiene dominio sobre su cuerpo. ¿Sí me explico? Sí. Él sabe lo que está haciendo, sirviendo a Dios y todo, y él, vamos a decir que no tiene ninguna necesidad sexual, porque está su mente y su espíritu y su corazón está en el servicio, entregado a Dios. Amén, es correcto. ¿Sí me explico? Sí. Por eso él no le llama la atención la parte sexual, pero dice el apóstol, si no pueden estar como yo, pues, bueno, está bien. Si tienen ustedes el deseo de estar con una mujer, están en cierta edad, pues cásense para que no se quemen. ¿Me explico? Sí. Cásense.
No está diciendo tengan relaciones sexuales con la prostituta ya. No, eso no está diciendo. Cásense. O sea, sigan el orden de Dios. Respeten, sigan el lineamiento. Por si llegan hijos que estén dentro de la bendición de Dios. ¿Me explico? Hermano, entonces, Fuerte. tener hijos fuera del matrimonio es pecado. Pues mira, no pecado, ya están los hijos, pero sí son errores que cometemos. Errores que cometemos y que tenemos nosotros que corregir, porque no van a estar sobre la bendición de Dios. Lo tengo que decir así. Corregirlo mediante el matrimonio. Sí, tienes que corregir, tienes que casarte con aquella persona, platicar. Y para eso, mira, quiero terminar esta cita bíblica. Estamos hablando de los matrimonios. Dice en el 10, pero a los que están unidos, aquí lo dice, mira, pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor Dios, que la mujer, ¿no qué? Se separa del marido. No se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone A su mujer. Es decir, mire, volteé para acá, dos personas se casan, ya están casadas, y cualquiera de los dos, no por capricho, te vas a casar con otra persona diferente. ¿Sí me explico? Amén. No por capricho, por un capricho tonto, yo voy a buscar otra mujer. Que porque se le quemaron los frijoles y no me planchó la camisa, ya busco otra mujer. No, señor. Si te separas, está bien, sepárate pues, pero no te unas a nadie. Medita, que tu esposa reflexione, madure su problema. ¿Sí me explico? Amén. Pero no se nos es permitido volvernos a casar con otras personas. Y dice el apóstol Pablo, si están separados, métanse en Dios en oración, hagan su tipo de trabajo espiritual, pero no se unan a otra mujer. Y ya cuando se les pongan las pilas, cuando tengan ya el conocimiento de la reconciliación, que hayan ustedes entendido su error, ¿qué? Únanse otra vez. Una sola carne. Sí, ¿por qué? Porque estamos casados delante de Dios y no podemos nosotros romper lo que unimos delante de Dios, porque la escritura, yo por ejemplo en el caso mío, yo juré delante de mi padre teniendo conocimiento. Dije, Señor, en las buenas, en las malas, ¿en la qué? En la abundancia. En la salud Y en la enfermedad. Y hermano, eso yo no lo puedo romper. Yo, por ejemplo, si mi esposa no quiere regresar conmigo, yo no voy a buscar otra mujer, yo voy a seguir solo sirviendo a Cristo Jesús, porque yo quiero ser fiel delante de Dios. ¿Me explico? Amén. Yo no voy a buscar otra mujer, hermano. No, Señor. No, Amén. porque eso sería romper lo que yo quedé con Dios. ¿Sí me explico? Si yo juré lealtad con mi esposa delante de Dios, lo tengo que aceptar siempre. ¿Me explico? Amén. Vamos a ver entonces, querido amigo, el cuadro que tengo yo aquí. Este es el orden de Dios. El orden de Dios. Vamos a decir, como cabeza aquí está Cristo delante de las familias. Cristo o Dios Padre Todopoderoso, ¿verdad? Y Cristo es el que cubre al matrimonio, en este caso al esposo, ¿verdad? Cubre al esposo, le da precisamente ese seguimiento de seguridad, de confianza, de sabiduría para que el esposo pueda seguir el mandamiento divino de Dios. Fortaleza espiritual. Que se fortalezca espiritualmente y sobre todo en el área del matrimonio. ¿Me explico? Entonces, Dios toma a los dos, al esposo como a la esposa, están en el mismo nivel, pero a cada uno les da Una responsabilidad. una responsabilidad, correcto, hermano, eso es todo. Les da una responsabilidad diferente. No que la mujer esté abajo del hombre, que sea la sirvienta o que sea, pues sí, la sirvienta. No, señor, así no es. Es la ayuda idónea del varón. Pero sí les da la responsabilidad a cada uno. Por eso lo estamos viendo en este dibujo, ¿no? Dios es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza del esposo. Como el esposo es la cabeza De la familia. de la esposa. Por eso la esposa debe de estar en sujeción a su marido
como el marido está en sujeción a Cristo. Cuando no se sigue ese orden de Dios, entonces hay problemas dentro del matrimonio. Y claramente que si el esposo no está en la cobertura de Cristo, entonces va a estar aquí trabajando un demonio, ese demonio que precisamente es del machismo, donde quiere gobernar a la esposa, pero a través de la agresión. ¿Sí me explico? A través, mande, De los golpes. a través de los golpes, Las humillaciones. de las humillaciones, es correcto. Y eso no es de Dios, porque la esposa es la ayuda idónea que se va a encargar del cuidado de los hijos. Su trabajo de ella, pues es estar en casa, es estar cuidando a los hijos, hacer de comer, lavar la ropa, etcétera, etcétera. ¿Sí me explico? Administrar la casa en todos los sentidos. ¿Sí me explico? Y el esposo, la responsabilidad del esposo es proteger a la familia, proteger a la esposa como a los hijos. Pero también, aparte de proteger, proveer a la familia todo lo que la esposa, los hijos necesitan. Trabajar. Es decir, una casa, un departamento, Comida. la luz, el agua, como también los alimentos. ¿Me explico? Ese es el trabajo del esposo, proveer a la mujer lo necesario. Que como vemos ahorita, hermanos, ahorita ya la mujer ahorita por la liberación de la mujer y que por los derechos de igualdad, etcétera, etcétera, el diablo ha llevado todo eso a que haya ya un problema en el orden de la familia. ¿Sí me explico? Porque ya la mujer quiere tener el mismo poder del hombre, quiere tener la misma responsabilidad del hombre, y ese no es el orden de Dios. ¿Me explico? Es decir, si el esposo viene a ser el que protege y el que provee la familia, pero en el común acuerdo, si el dinero no alcanza, ¿verdad? Ellos deben de platicar de modo de que los dos estén de acuerdo en el tiempo extra que tenga la esposa para que ésta pueda trabajar, siempre y cuando no descuide a los hijos. ¿Me explico? Amén. Entendamos esto, porque si la esposa entra también a la responsabilidad donde le pertenece al esposo, que es trabajar por los alimentos, ¿verdad? Y la esposa quiere trabajar, entonces lo que va a pasar es que va a descuidar la casa, el hogar, y va a descuidar a los hijos. La educación de los hijos. La educación de los hijos. Una Y pregunta. esto está en contra de las cosas de Dios. A Pero ver. también el esposo puede ayudar a la esposa, ¿no? Sí, claro. Ahí hacen pues la balanza. Claro, por eso, compañero, debe de haber un diálogo entre el matrimonio, ¿sí me explico? Es decir, el matrimonio pueden hasta los dos trabajar y poner un negocio, un negocito, ¿verdad? Sin desatender la familia. Y los ¿Me dos pueden explico? atender a Ahora, la familia. claramente que también deben de platicar el matrimonio, porque el matrimonio, queridos amigos, hermanos en la fe, el matrimonio no debe de estar pensando en la fama y en las riquezas para olvidarse del hogar y de los hijos. Ay, yo quiero un carro último modelo, porque si nosotros ponemos nuestra vida en otras cosas materiales, el matrimonio se va a fracturar. ¿Me explico? El matrimonio va a fracasar totalmente. Por eso debemos de tener un equilibrio aquí. El esposo debe de trabajar, ¿verdad? Para ir a través del trabajo, del tiempo, pues llegar a tener un hogar modesto, una casita modesta, ¿verdad? No estar pensando en una mega mansión y un megacarro último modelo y por buscar ese tipo de cosas voy a abandonar lo más importante que es mi familia. ¿Sí me explico? Porque por eso caen las gentes, los jóvenes por eso caen precisamente en alcohol, en drogas, en ese tipo de problemas, en delincuencia, sirviendo al mal, a los grupos delictivos. ¿Por qué? Porque los padres abandonan su responsabilidad sobre los hijos y los hijos pues se les hace fácil tomar ese camino fácil. ¿Sí me explico? Y se le hace difícil a la mujer
Llevar toda la responsabilidad. Sí, ahora en este punto, compañero, que mencionas tú, si el matrimonio está estructurado así, pero el esposo no está cumpliendo con su responsabilidad, entonces la esposa es la que va a tener que salir a trabajar, a buscar el alimento y proveer lo que los hijos necesitan. ¿Sí me explico? Pero entonces el esposo está fallando aquí. Por eso no, señores, el orden correcto es: Cristo es la cabeza y Cristo es la cabeza del esposo. El esposo debe de estar en sujeción a Cristo a través de la escritura de la Biblia, siguiendo la escritura y el orden de Dios. Sí. Entonces, y la esposa debe de estar sobre el esposo. Su cabeza es el esposo. Estoy hablando de un esposo cristiano. Estoy hablando de un esposo que está sobre la cobertura de Dios, Que sigue la palabra de que Dios. sigue la palabra de Dios. ¿Sí me explico? Sí. Siguiendo este patrón, este orden de Dios, entonces la esposa viene a ser pues la encargada de cuidar a los hijos, de proteger a la familia, ¿verdad? De proteger a los hijos pues en casa y darles de comer, cuidar que no se dañen, que no se enfermen los hijos, etcétera, etcétera. Y el esposo pues, a manera de resumen, pues es el que protege a la esposa y a los hijos. Tiene que protegerlos de toda cosa, ladrones fuera que quieran perjudicar a la familia, y también deben de proveer con el alimento que ellos necesitan. ¿Sí me explico? Pero este debe ser el orden de Dios establecido por Dios, para que haya familias sanas, familias correctas delante de Dios. Y que por ende, si vemos que tenemos familias sanas, correctas delante de Dios, desde luego vamos a tener sociedades que sanas. Ya no va a haber delincuencia. Ya no va a haber delincuencia, así es. Ya no va a haber muertes, ya no va a haber robo. Ya no va a haber pecado. Ya no va a haber pecado, porque estamos sobre el orden cronológico de Dios. No sé si hay alguna pregunta, hermano, rápidamente. En mi por caso fuerte. personal, hermano, Sí, dígame. yo estaba metido en las drogas y no cumplía con mi deber de esposo, sí. Pero si ya estoy siguiendo la palabra de Dios. Bueno, pero joven, te tengo que decir alguna cosa. A ver, primeramente, ¿te casaste tú con tu esposa, con la persona que vives? No. Ese es un error que tienes que corregir. Ahora la pregunta, ¿tú tienes hijos? Uno. Bueno, con más razón debes de corregirte. Ahora que ya estás escuchando el plan de Dios, ¿sí me explico? Sí. Bueno, que Dios te bendiga. Porque si tú no tenías la luz en tus ojos, ahora la tienes para ordenar tu matrimonio. Que no sea una relación fuera de Dios. ¿Me explico? Ajena a Dios. Tú lo que yo te debo de decir es: cásate, para que Dios bendiga tu matrimonio y bendiga a ese hijo que tienes. ¿Sí me explico? Amén. Es decir, las cosas las hagas bien. Bien, para que Dios te bendiga esa relación que tienes con esa pareja. Y ya no le digas pareja, sino esposa. Y puedas llegar a eso. Y cualquier cosa, pues estamos a la orden para darte a ti como a tu esposa ese seguimiento, ¿sí me explico? Y puedan casarse de la manera correcta. Eso es todo, que Dios te guarde. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta por ahí? Pregunte, no se quede sin dudas, hombre. Por eso le digo, esto es bien importante. Por lo cual, el compañero que me decía allá atrás en la cámara, oiga hermano, pues fíjese que yo, pues tengo hijos, pero ahorita mi antigua pareja ya vive con otro. ¿Puedo regresar con ella? Pues difícilmente, porque esa antigua pareja ya va a estar viviendo con otra persona. Y yo, ¿cómo poder desbaratar ahora otra cosa ya más? No sabes si aquella persona también ya tiene hijos con el otro. Imagínate qué problemas hay. ¿Quiere preguntar? Ah, sí. Entonces, ¿sí me explico? Sí. Entonces, va a ser un relajo. Va a ser esto un relajo, no sano. ¿Sí me explico? Sí. Por eso debemos de guardarnos y llevar el orden. Conocen la palabra de Dios, amigos, por favor. Conozcan el orden correcto de Dios. Prepárese, estudien las escrituras para que tú puedas hacer un matrimonio sano y dependas de Dios a través de la escritura. Y tú puedes tener luego entonces hijos sanos, hijos que también tú les muestres este tipo de enseñanza
¿verdad? Y que ellos puedan proveer en el futuro también hijos sanos, matrimonios sanos, ¿sí me explico? Y de allí termino diciendo esto, por eso vienen las maldiciones generacionales, porque desde el primer entonces se hizo las cosas mal, se hicieron las cosas mal, y ahorita todo aquello se va degenerando en pecado, ¿sí me explico? Sí. Entonces, no, tenemos que corregir esto, pedirle perdón a Dios y que sea Dios el que nos bendiga. Queridos amigos, Dios los guarde, Dios los bendiga. Compartan este pequeño mensaje y que sea de bendición para todos. Hasta la próxima.